Hay una historia que los viejos de Texas todavía susurran cuando el sol desaparece detrás de las colinas rojas del condado de Comanche. Una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta dentro de los salones, porque tocaba algo que la mayoría de los hombres blancos de esa época no querían admitir, que un corazón no se compra y que el honor de un hombre puede costarle todo lo que tiene. Mac Collier tenía 42 años cuando el consejo de la ciudad de Stone Valley mandó ese sobre sellado con cera roja hasta su rancho. Era hombre de pocas palabras y hombros anchos, del tipo que arregla la cerca solo al amanecer y que no levanta la voz ni cuando el toro derriba el portón. Había heredado la tierra del padre, que la había heredado del abuelo, y en esa tierra había una historia enterrada más hondo que cualquier raíz de encino, una historia que Mac cargaba como piedra dentro del pecho desde hacía años, sin decírsela a nadie. El rancho quedaba a unos 20 minutos a caballo del pueblo, en una región de colinas bajas, cubiertas de pasto amarillento, donde el suelo rojo aparecía en los bordes de los caminos como carne viva. La casa principal era de madera fina trabajada, del tipo que los constructores viajeros traían en tren desde el oriente, tablas encajadas con precisión, ventanas de vidrio verde que distorsionaban la luz de la tarde, una galería que rodeaba dos lados de la estructura. No era casa de hombre rico, pero era casa de hombre orgulloso. Cada clavo había sido clavado por manos de la familia Collier. Cuando Mac abrió el sobre, se quedó parado casi un minuto entero leyendo el papel. Luego lo dobló despacio, lo metió al bolsillo del chaleco y fue a darle de comer a los caballos. No le dijo nada a nadie ese día. Lo que decía el papel era lo siguiente. El Consejo Municipal le ofrecía a Mac Collier la suma de $300, una fortuna en ese tiempo, suficiente para comprar ganado nuevo, reparar el establo y que todavía sobrara, con una única condición, que se casara con la hija del alcalde, Eleanora Crane, antes del final del verano. La justificación oficial era fortalecer los lazos de la comunidad y garantizar estabilidad a las tierras fronterizas. La justificación real era otra, y todo el mundo en el pueblo sabía cuál era. Las tierras de Mac Collier hacían frontera con el territorio que la tribu apache del jefe Nochalo consideraba sagrado desde generaciones atrás. El rancho era una especie de amortiguador entre el mundo blanco de Stone Valley y esa franja de tierra que los apaches nunca habían cedido de buena gana. El alcalde Crane quería que Mac se casara con su hija, se volviera parte del núcleo duro del pueblo y dejara de mantener esa relación cordial, extraña e inquietante que tenía con los apaches de la región. Porque Mac Collier no solo toleraba a los apaches, los respetaba, y había una razón muy específica para eso, una razón que tenía nombre, y ese nombre era Altsisi. Altsisi era hija de Nochalo, el jefe. Tenía 26 años, el cabello negro trenzado que le llegaba hasta la cintura y ojos cafés con un punto dorado que aparecía cuando ella reía, y reía de un modo que parecía que el mundo entero podía respirar hondo junto con ella. Era ella quien guiaba a las jóvenes de la tribu en las prácticas de curación con hierbas. Ella quien interpretaba los sueños para los mayores. Ella quien se quedaba en silencio al lado de su padre cuando las decisiones difíciles necesitaban tomarse. Mac la había conocido 3 años antes, cuando una cría de zorro había cruzado la cerca de su rancho y Altsisi vino a buscarlo, porque el animal pertenecía al territorio de la tribu según sus costumbres, y había que devolverlo. Era una cuestión de principio. Llegó a caballo sin pedir permiso, amarró el animal en la cerca y tocó la puerta de la casa de madera fina con el cabo de un cuchillo. Cuando Mac abrió, ella lo miró de arriba abajo y dijo en un español más limpio de lo que él esperaba: «Tienes algo que es nuestro». Él fue a buscar la cría sin decir una palabra. Cuando volvió con el animal en brazos, ella ya estaba montada en el caballo. Él extendió la cría hasta ella y los dedos de los dos se rozaron por un segundo, solo un segundo, y ninguno de los dos fingió que no había pasado. Después de eso, Mac empezó a dejar la cerca del lado norte siempre abierta cuando no había ganado cerca. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero Altsisi entendía el idioma de los gestos. Empezó a pasar por ahí los martes por la tarde,
siempre con una compañera mayor de la tribu como lo mandaba la costumbre. Conversaban afuera de la casa, nunca adentro. Él sentado en el escalón de la galería, ella parada a caballo, la mujer mayor a unos metros de distancia, fingiendo mirar hacia otro lado. En esas conversaciones, Mac aprendió más sobre la tierra donde vivía de lo que su padre le había enseñado en toda una vida. Aprendió que ese arroyo al sur de la propiedad tenía un nombre apache, que significaba donde el venado bebe cuando tiene miedo. Que esa colina que él encontraba fea porque no crecía nada en ella, era considerada sagrada precisamente porque era el tipo de lugar donde los espíritus prefieren estar, sin vegetación que les bloquee el camino. Que el ruido que a veces escuchaba al caer la tarde y que siempre creyó que era el viento. Eran los jóvenes de la tribu practicando un canto específico para llamar a las estrellas. Y en esas mismas conversaciones, Al-Sisi aprendió cosas sobre Mac que jamás esperaba aprender de un hombre blanco, que dormía con la ventana abierta porque no soportaba sentir la noche del otro lado, que no había entrado a una iglesia desde el funeral de su padre, que guardaba debajo de la cama una caja con cartas que nunca envió, cartas para personas a las que había decepcionado y para quienes no sabía cómo pedir perdón. Ella nunca preguntó para quién eran las cartas, pero él lo contó de todas formas y ella no hizo un solo juicio. Luego llegó el sobre del alcalde Crane, y el mundo que Mac Collier había construido en silencio empezó a resquebrajarse. Se tomó 3 días para tomar su decisión. 3 días en los que se despertó antes del sol, montó el caballo, recorrió los límites del rancho y se quedó mirando hacia el norte, hacia el territorio apache, como si intentara ver a través de las colinas. A la mañana del 4.º día, enjaezó el caballo antes de tomar café, fue hasta Stone Valley, entró a la oficina del alcalde y puso el sobre encima de la mesa con el dinero todavía adentro. Sin decir una palabra de explicación, el alcalde Crane se quedó parado mirando el sobre y luego miró a Mac. ¿Entiende lo que está rechazando? Mac se puso el sombrero de vuelta en la cabeza. Entiendo todo lo que estoy rechazando, señor, y salió. Esa tarde, mientras volvía a casa, Mac detuvo el caballo en lo alto de la colina desde donde se podían ver las 2 tierras al mismo tiempo. El rancho al sur, con la casa de madera y el establo rojo. El territorio apache al norte, con las tiendas bajas y el humo fino subiendo despacio. Y por primera vez en muchos años, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Pero lo que todavía no sabía era que dentro del campamento apache, una batalla completamente distinta estaba comenzando y que involucraría a Al-Sisi de un modo que ni él ni ella habían previsto. Dentro del mundo apache, las decisiones no le pertenecen a un solo hombre. Eso era algo que Nochalo, el jefe, siempre había dejado claro para sus hijos, para los guerreros, para las mujeres mayores que formaban el consejo de la tribu. Somos un árbol, decía él. Ninguna rama decide por el tronco. Era una filosofía hermosa, y como toda filosofía hermosa, empezaba a resquebrajarse exactamente cuando más se la necesitaba. El consejo de la tribu se reunía en un área cubierta por una armadura de ramas y cuero en el centro del campamento. No tenía paredes. Estaba abierto por los 4 lados a propósito para que el viento pudiera escuchar. Ahí se sentaban los ancianos en semicírculo y ahí Nochalo recibía los reportes de los jóvenes exploradores que vigilaban los movimientos del lado blanco de la frontera. Esa semana, lo que los exploradores trajeron de vuelta eran palabras que picaban como espinas. El ranchero, blanco Mac Collier, había rechazado una propuesta de la ciudad. Eso en sí no era necesariamente alarmante, pero lo que vino junto con esa noticia fue lo que dejó el aire del consejo pesado. Uno de los ancianos más viejos, un hombre llamado Jerimo, levantó la voz por primera vez en meses y dijo lo que muchos ya pensaban en silencio. La hija del jefe va al norte de la cerca cada martes, con una acompañante, pero va. El silencio que siguió fue del tipo que duele. Nochalo no miró a su hija en ese momento. Miró el fuego en el centro del círculo, que estaba más bajo de lo que debía estar para esa hora del día, y respiró hondo. Al-Sisi estaba sentada a 3 lugares de distancia de su padre, en la posición que correspondía a las mujeres de rango dentro del consejo cuando estaban presentes, pero sin derecho a hablar hasta ser invitadas.
Sintió el peso de cada par de ojos puestos sobre ella, como piedras colocadas una a una en los hombros. Jerimo continuó. No era hombre cruel, pero era hombre que había visto lo que pasaba cuando las fronteras entre los dos mundos se cruzaban sin ceremonia. Tenía 40 años más que Al-Sisi, y esos 40 años estaban hechos de pérdidas para las que ella todavía no tenía nombre. Los hombres blancos no se acercan sin querer algo, dijo. Este Collier rechazó el dinero de la ciudad. ¿Por qué? ¿Quién rechaza $300 sin una razón que vale más? La pregunta quedó suspendida en el aire. Y era una buena pregunta, porque dentro de la lógica de Jerimo, un hombre solo rechaza una fortuna cuando tiene algo más valioso que ganar. ¿Y qué podría estar ganando Mac Collier en esas conversaciones de tarde en la cerca que valiera $300? Al-Sisi fue autorizada a hablar cuando el jefe le hizo un gesto con la cabeza. Se levantó con calma, la espalda recta, las manos juntas, la voz firme. Escucho las palabras de Jerimo. Comenzó respetando el protocolo. Y entiendo lo que teme. Pero el hombre que la ciudad llama Collier no vino hasta nosotros. Fui yo quien fue hasta él, a buscar lo que era nuestro. Lo que pasó después fue conversación, nada más. Conversación que continúa, dijo Jerimo. Conversación que no perjudica a la tribu, respondió ella. Conversación que cambia quién eres, dijo él, y esta vez no había rabia en la voz. Había algo peor, había tristeza. Te conozco desde que tenías la altura de una rodilla, Al-Sisi. Conozco lo que eras antes de empezar a ir a esa cerca, y veo en lo que te estás convirtiendo. Aquello la golpeó de un modo que ningún argumento racional habría logrado, porque Jerimo no estaba equivocado del todo. Había algo que estaba cambiando en ella. Lo reconocía cuando se quedaba despierta de noche, repasando en la oscuridad las palabras que Mac había dicho esa tarde, o cuando encontraba gracia en silencio en un chiste que él había hecho y que ella solo entendía del todo horas después. Pero lo que Jerimo llamaba pérdida, ella lo llamaba expansión. Y esa diferencia de nombre era el corazón del conflicto. Nochalo cerró el consejo sin dar un veredicto definitivo. Eso por sí solo era una señal. El jefe, que siempre sabía qué decir, se había quedado en silencio. Y el silencio del jefe era el tipo de cosa que mantenía a toda una tribu despierta. Esa noche Al-Sisi salió del campamento más temprano de lo que debía y fue hasta un punto alto, desde donde podía ver a lo lejos la luz amarilla de la ventana de la casa de madera de Mac Collier. No fue hasta allá. Solo se quedó mirando esa luz como si fuera una señal en un idioma que estaba aprendiendo a leer. Naki, la mujer mayor que siempre la acompañaba, estaba a algunos pasos detrás. Esta vez, sin fingir mirar hacia otro lado, miró directamente la luz de la ventana y luego miró a Al-Sisi. Y lo que había en esa mirada no era juicio, era reconocimiento. Naki había amado a alguien que no estaba permitido una vez. Sabía exactamente cómo se veía esa luz desde lejos. Vas a hacer lo que tienes que hacer, dijo Naki. La pregunta es si lo harás antes o después de perder la oportunidad. Al-Sisi no respondió, pero a la mañana siguiente, cuando el sol todavía estaba bajo y el campamento entero dormía, montó el caballo sola, sin acompañante, rompiendo la tradición por primera vez en su vida adulta, y fue hasta la cerca norte del rancho de Mac Collier. ¿Él ya estaba despierto? Claro que sí. Siempre estaba despierto antes del sol. Ella lo encontró reparando un trozo de cerca con martillo y clavo, el sombrero en la cabeza y la chamarra de cuero café que usaba cuando el aire estaba frío. Él la vio desde lejos y dejó de clavar. Se quedó parado con el martillo en la mano y esperó que ella llegara. Ella desmontó del caballo sin decir nada. Caminó hasta él, se detuvo a 2 pasos de distancia y dijo: «El consejo sabe que vengo aquí». «Lo sé», dijo él. «Jerimo cree que quieres algo de mí. Jerimo es más listo que la mayoría». Ella frunció el ceño. «¿Entonces sí quieres algo?» Mac Collier apoyó el martillo en el poste de la cerca, despacio, como quien deja un arma para mostrar que no va a disparar. Y entonces hizo algo que ella no esperaba. En lugar de responder con palabras, metió la mano al bolsillo del chaleco y extendió la mano abierta hacia ella. Era una piedra azul verdosa, lisa, del tamaño de un pulgar.
turquesa pero sin labrar, sin montar en nada, solo la piedra en el estado en que fue encontrada. Encontré esta piedra en el arroyo del lado sur hace 2 años, dijo él. La guardé porque no sabía por qué la guardaba. Ahora lo sé. Al-Sisi miró la piedra por un largo momento. En la tradición apache, la turquesa era protección, era el cielo solidificado. Quien le daba turquesa a alguien estaba diciendo sin usar las palabras que el idioma todavía no tenía: mereces ser protegida por lo más alto que existe. Ella tomó la piedra. Los dedos de ella rozaron la palma de él por tiempo suficiente para que los dos supieran que no fue accidente. Ella cerró la mano alrededor de la piedra y lo miró. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? No, del todo, admitió él, pero sí lo suficiente. Ella montó el caballo y se fue sin más palabras, pero cuando llegó a la cresta de la colina, se detuvo y miró atrás una vez. Él seguía en el mismo lugar, parado junto a la cerca, y ella podía ver incluso desde esa distancia que no había vuelto a tomar el martillo. El conflicto dentro de la tribu, sin embargo, apenas empezaba a calentarse, y en Stone Valley, el alcalde Crane había recibido de vuelta su sobre y no estaba dispuesto a aceptar esa humillación en silencio. El alcalde Crane era el tipo de hombre que confundía el mapa con el territorio. Para él, Stone Valley no era solo un lugar, era una idea, y esa idea tenía jerarquías claras. Los blancos en el centro, los apaches en el margen y la tierra entre ellos como un asunto a resolver con papeles y firmas. Cuando Mac Collier devolvió el sobre, lo que Crane sintió no fue solo el rechazo de un hombre, fue el rechazo de una visión de mundo entera. Convocó una reunión cerrada con los otros miembros del Consejo Municipal. 4 hombres que le debían favores al alcalde y que hacía tiempo habían aprendido que estar de acuerdo con él era más seguro que pensar. Lo que salió de esa reunión fue una decisión que para los estándares de la época era perfectamente legal y para los estándares de cualquier época era profundamente deshonesta. Iban a abrir una investigación sobre los títulos de propiedad del rancho Collier. Era un farol, y todos en el cuarto lo sabían. Los títulos de Mac Collier eran legítimos, pasados de padre a hijo con todos los sellos necesarios. Pero una investigación tomaría meses, generaría incertidumbre, asustaría a posibles compradores y compradores de ganado, y más importante, le daría al alcalde una palanca sobre Mac Collier que podría usar para forzar una nueva conversación. Lo que Crane no había calculado era que Mac Collier no era el tipo de hombre que negocia cuando tiene el cuchillo en el cuello. Era exactamente lo contrario. Se quedaba más quieto, más firme y más peligroso. Cuando el cartero entregó la notificación de investigación, Mac la leyó una vez, la guardó en el mismo lugar donde había guardado el primer sobre y fue a ensillar el caballo. Esta vez fue hasta el campamento apache sin ser invitado, lo cual en cualquier otra circunstancia habría sido una ofensa que habría necesitado diplomacia delicada para resolverse. Pero no fue sin aviso. Se detuvo en la cresta de la colina, bien visible, y se quedó parado a caballo por tiempo suficiente para ser visto. 3 minutos después, uno de los jóvenes exploradores vino a su encuentro, y Mac dijo solamente: «Necesito hablar con el jefe, si él quiere escucharme». Nochalo lo recibió fuera del círculo del consejo, un gesto de respeto moderado. Ni el honor completo, ni el insulto de la exclusión total. Los 2 hombres se quedaron de pie, uno frente al otro, sin intérprete, porque Mac había aprendido suficiente de la lengua apache y Nochalo hablaba español mejor de lo que fingía hablar. «La ciudad está intentando quitarme la tierra», dijo Mac, «no porque tenga razón, sino porque rechacé hacer lo que me pidieron». Nochalo cruzó los brazos. «¿Qué te pidieron?» «Casarme con la hija del alcalde y dejar de tener cualquier relación con tu tribu». El silencio que siguió fue distinto al silencio del consejo. Era el silencio de un hombre que está calculando, no por maldad, sino por necesidad. «¿Y rechazaste por qué?», preguntó el jefe. Y había en esa pregunta un peso que iba mucho más allá de la pregunta en sí. Mac Collier miró directamente al jefe. «Porque no me doblo ante el dinero. Y porque hay algo en esta tierra que vale más que $300 o que cualquier otra cosa». No dijo el nombre de Al-Sisi. No hizo falta. Nochalo llevaba 26 años siendo padre, y los padres que le ponen atención a sus hijos aprenden a leer lo que los otros no dicen. «Mi hija es de mi tribu», dijo el jefe,
no como amenaza, como hecho. Lo sé, respondió Mac, y no vine a pedirle que deje de serlo. Silencio. Y entonces, por primera vez, Nochalo hizo algo que ninguno de los hombres de su consejo esperaría de él. Se sentó en el suelo. Simplemente se sentó ahí mismo en el campo abierto, como un hombre que decide que una conversación importante merece estar más cerca de la tierra. Mac vaciló un segundo y luego se sentó también. Se quedaron ahí más de una hora. Nadie los interrumpió. Los jóvenes exploradores observaban desde lejos con expresión de quienes no saben si están viendo algo histórico o algo prohibido. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Lo que se dijo en esa conversación, ninguno de los dos lo contó después con todos los detalles. Pero lo que se sabe es lo siguiente. Cuando Mac volvió al rancho ese día, había algo diferente en la manera en que sostenía las riendas del caballo. Y cuando Nochalo entró al campamento, fue directo a la parte donde las mujeres mayores del consejo estaban y se sentó con ellas por el resto de la tarde, lo cual los guerreros interpretaron como señal de que una decisión difícil estaba gestándose. Al-Sisi no supo de la visita de Mac hasta el día siguiente, cuando Naki, la mujer mayor que siempre la acompañaba, fue a buscarla temprano por la mañana y dijo: «El hombre del rancho vino a hablar con tu padre». Se quedó sentado en el suelo con él. Al-Sisi dejó de destrenzarse el cabello. En el suelo, por mucho tiempo, se quedó callada un momento. «¿Qué dijo mi padre?» «Tu padre todavía no le ha dicho nada a nadie, pero tú sabes lo que significa cuando un hombre se sienta en el suelo para conversar». Y sí lo sabía. En la tradición apache, sentarse en el suelo con alguien era un gesto de igualdad absoluta. Era decir, aquí no hay un arriba y un abajo. Aquí somos dos personas dispuestas a estar en el mismo nivel. Era algo que un jefe rara vez hacía con alguien de fuera de la tribu. Ella cerró los ojos por un segundo y en ese segundo apretó la piedra turquesa que cargaba escondida dentro de la bolsa de cuero que llevaba en la cintura. Fue ese mismo día que Jerimo decidió que el silencio ya había durado suficiente. El anciano convocó una reunión separada, no el consejo oficial, sino una conversación entre los guerreros mayores y los hombres que consideraba guardianes de los valores tradicionales de la tribu. Era una maniobra que quedaba en el límite de lo permitido. No era una rebelión, pero era una presión, y Nochalo sabía que existía incluso sin haber sido invitado a ella. Lo que Jerimo le dijo a los guerreros fue simple y pesado, como piedra lanzada en lago quieto. Si el jefe no actúa, nosotros necesitamos actuar. No con violencia, sino con claridad. La hija del jefe no puede seguir yendo a la frontera y el hombre blanco no puede seguir cruzando las colinas para hablar con nuestro líder como si fuera un igual. Uno de los guerreros más jóvenes, un muchacho llamado Dosela, que tenía 18 años y todavía creía que el valor era lo mismo que la certeza, dijo: «¿Qué propones, anciano?» Y Jerimo dijo: «Propongo que la hija del jefe quede comprometida antes de que termine la luna. Hay un hombre de la tribu del río que pidió por ella hace 2 años. Ya es tiempo de dar respuesta». Lo que Jerimo no sabía era que Al-Sisi estaba afuera de la armadura de ramas y cuero, habiendo llegado ahí por accidente unos minutos antes, y había escuchado cada palabra. Se quedó inmóvil, la mano cerrada alrededor de la piedra turquesa, la respiración contenida, mientras el mundo que conocía empezaba a reacomodarse a su alrededor de un modo que ella no había pedido y no sabía si podía impedir. Hay momentos en la vida de una persona en que el mundo entero parece pausar, no porque algo se haya detenido de verdad, sino porque el corazón decide que ese segundo específico merece vivirse más despacio que los demás. Al-Sisi tuvo uno de esos momentos esa noche, sola dentro de su parte de la tienda, con la piedra turquesa en la palma abierta, mirándola como quien mira una pregunta que no tiene respuesta escrita en el idioma que conoce. No durmió. Se quedó despierta pensando con la precisión fría de quien fue criada para tomar decisiones difíciles, porque ser hija de un jefe no es solo un honor, es un entrenamiento constante para el momento en que el honor y el deseo apuntan en direcciones opuestas, y sabía con una claridad que dolía que había llegado a ese momento. De madrugada, cuando el campamento estaba completamente quieto, salió de la tienda y fue hasta donde dormía su padre.
Lo llamó en voz baja desde afuera. Él respondió de inmediato, lo que significaba que él tampoco estaba durmiendo. Ella entró, se sentó frente a él en la oscuridad casi total y dijo, «Escuché lo que Jerimo les dijo a los guerreros». Nochallo no fingió sorpresa. Ya sabía que ibas a escuchar. Lo dejaste a propósito. Necesitaba que lo supieras, sin ser yo quien te lo contara. Hay cosas que un padre no puede decirle a una hija sin que ella piense que está eligiendo por ella. Al-Sisi se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo algo que requirió el valor que había estado guardando desde hacía meses. «Papá, yo no me caso con el hombre del río». Nochallo no respondió de inmediato. Cuando habló, la voz estaba baja y cuidadosa, como la de alguien que carga algo frágil. «Al-Sisi, ¿entiendes lo que estás diciendo? No te pregunto sobre Mac Collier. Te pregunto si entiendes lo que significa rechazar dentro de nuestra tradición. Entiendo lo que significa el conflicto. Entiendo que Jerimo usará esto como prueba de que perdiste el control de la familia. Entiendo que los guerreros más jóvenes quedarán divididos». Ella respiró hondo. «Y entiendo que ninguno de esos problemas desaparece si hago lo que no quiero hacer». El jefe guardó silencio de nuevo y luego, despacio, extendió la mano. Ella puso la suya encima, como lo había hecho desde niña, cuando le tenía miedo a los truenos. «Soy tu padre antes de ser jefe», dijo él, «pero soy jefe antes de ser hombre que puede hacer todo lo que quiere. Esas dos cosas existen juntas en mí y a veces jalan en direcciones opuestas». «Lo sé», dijo ella. «Mañana temprano», dijo él, «voy a hablar con Jerimo antes del consejo. No quedarás comprometida con nadie sin que tú elijas. Eso puedo garantizarlo». Era menos de lo que ella esperaba y más de lo que creía que iba a conseguir. A la mañana siguiente, antes de que el sol estuviera completamente despierto, Mac Collier apareció en la cresta de la colina norte, pero esta vez no solo. Traía consigo un papel dentro de un sobre y en lugar de esperar ser recibido, desmontó, amarró el caballo en la cerca exterior y empezó a caminar a pie en dirección al campamento, con las manos completamente visibles y abiertas a los lados del cuerpo, un gesto que cualquier apache reconocía como el equivalente a entrar sin armas. Los guerreros lo interceptaron antes de que llegara lejos, pero él no intentó avanzar. Solo dijo, «Necesito que el jefe vea esto y necesito que Al-Sisi también lo vea». El papel que trajo era el documento de la investigación que el alcalde Crane había abierto sobre los títulos del rancho, pero había también un segundo papel que Mac había escrito a mano la noche anterior. Una carta para el registro del condado, firmada por 3 testigos de la ciudad que no tenían relación con Crane, en la que transfería formalmente la franja de tierra del lado norte del rancho, la parte que hacía frontera con el territorio apache, para uso común, sin cercas, sin cobro, sin condición. Estaba renunciando a tierra, tierra que valía dinero, tierra que podría haber usado como moneda de cambio con la ciudad. La regalaba sin pedir nada a cambio, o casi nada, porque había una línea al final de la carta escrita, con una letra un poco distinta a las demás, como si hubiera sido agregada después de mucha duda. «Hago esto porque la tierra no debería tener dueño, cuando lo que ocurre en ella es más importante que la posesión». Al-Sisi leyó esa línea 3 veces, y a la tercera entendió que Mac Collier no estaba comprando nada, no estaba intentando impresionar a su padre, no estaba intentando hacerse el héroe, no estaba intentando resolver el problema del pueblo o el problema de la tribu con un gesto grandioso. Simplemente estaba siendo quien era, un hombre que creía que hay cosas que valen más que lo que uno tiene y que actuaba conforme a ese valor aunque nadie estuviera mirando. Jerimo fue llamado a ver el documento. Lo leyó con cuidado, lo releyó y luego se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno para todos los que estaban alrededor. Cuando finalmente habló, lo que dijo sorprendió a todos. «Este hombre entiende más de lo que pensé que entendía». No era una aprobación completa. Jerimo era demasiado complejo para aprobaciones simples, pero era una retirada, y viniendo de un hombre como él, una retirada era lo más cerca de una bendición que podías esperar. El consejo se reunió esa tarde. Nochallo presentó el documento de Mac Collier y luego hizo algo que ningún jefe había hecho en la memoria viva de la tribu.
Pidió que su hija hablara antes que los ancianos, no como excepción a las tradiciones, sino como reconocimiento de que había tradiciones por encima de las tradiciones, y que la más importante de ellas era escuchar la voz de la persona cuya vida se estaba discutiendo. Al-Sisi habló por tiempo suficiente, como para que quedara claro que había pensado bien. No habló de amor, no directamente, porque el amor dicho en voz alta en público dentro del consejo sería un exceso que nadie necesitaba. Habló de valores. Dijo que había encontrado en las conversaciones con Mac Collier un reflejo de cosas que la tribu enseñaba: respeto por la tierra, honestidad en las palabras, disposición de perder algo material para preservar algo más importante. No estoy diciendo que sea uno de nosotros, dijo ella. Estoy diciendo que vive por algo que nosotros reconocemos. El consejo votó. No fue unánime, nunca lo sería. Jerimo votó en contra y 2 ancianos más votaron con él, pero la mayoría, incluyendo a Nóchalo, votó que Al-Sisi tendría libertad de hacer su elección dentro de condiciones que se discutirían con tiempo y cuidado, respetando las costumbres de ambos lados. Cuando Mac se enteró, estaba afuera del campamento, sentado en una piedra plana, esperando con la paciencia de quien aprendió a esperar, mirando el horizonte. Naki fue hasta él y dijo solamente: «El jefe quiere que vuelvas mañana. Trae café, el bueno, no el de viaje». Mac la miró un segundo y luego sonrió. Una sonrisa pequeña en el lado derecho de la boca, del tipo que aparece cuando una persona está demasiado contenta para dejarla aparecer del todo. «Café bueno», repitió. «Entendido». En Stone Valley, el alcalde Crane recibió la noticia de la transferencia de tierra para uso común con una rabia que duró 2 semanas y luego simplemente se enfrió. No había mucho que pudiera hacer. Los títulos de Mac Collier eran legítimos. La transferencia había sido registrada correctamente, y atacar a un hombre que había cedido tierra voluntariamente sin pedirle nada a nadie era el tipo de batalla que incluso Crane entendía que no podía ganar frente a la comunidad. La investigación fue archivada en silencio, como había comenzado, y Mac Collier volvió al rancho esa noche. Entró a la casa de madera fina, cruzó la sala donde la luz del farol creaba sombras largas en las paredes y fue hasta la caja que estaba debajo de la cama, esa con las cartas que nunca había enviado. La tomó, fue hasta la galería, se sentó en la madera del escalón con la caja en el regazo y se quedó ahí por mucho tiempo. No abrió las cartas, pero por primera vez en años no sintió que necesitaba hacerlo. Había algo que había cambiado dentro de él. No, de la noche a la mañana, no con un solo gesto, sino con la acumulación lenta de tardes a la orilla de una cerca, de conversaciones que valían más que $300, de piedras turquesas guardadas sin saber por qué, de documentos escritos de madrugada con la mano que tiembla cuando el corazón va más rápido de lo que debería. 3 semanas después, cuando el rocío todavía estaba en el pasto y el sol apenas asomaba, Al-Sisi llegó al rancho. Esta vez por el frente, por el camino principal, sin disimulo y sin cerca entre los dos. Estaba sola, pero había algo en la postura que decía que la soledad era una elección y no una necesidad. Desmontó del caballo despacio y amarró las riendas en el poste de la galería de la casa de madera, como quien lleva mucho tiempo haciéndolo. Mac estaba en la galería, claro que sí. Ella subió los 2 escalones y se quedó parada a un paso de distancia de él, no a 2 pasos como siempre había sido, sino a 1, que es la distancia de cuando la decisión ya fue tomada y solo falta que el mundo entero acepte lo que los dos ya saben. Él no dijo nada, ella no dijo nada, pero él abrió levemente la mano, en la misma posición en que había sostenido la piedra turquesa semanas atrás, y ella miró esa mano por un segundo antes de poner la propia encima. Los dos se quedaron ahí en la galería de la casa de madera fina, con el sol empezando a subir detrás de las colinas rojas del condado de Comanche, y ninguno de los dos intentó convertir ese momento en palabras, porque había cosas que eran más grandes que el vocabulario disponible, más grandes que los valores que el pueblo enseñaba, más grandes que las tradiciones que la tribu protegía, más grandes que cualquier precio que alguien intentara ponerles.
Y los viejos de Texas que todavía cuentan esa historia dicen que lo que vino después se construyó despacio, con cuidado, con malentendidos y con paciencia, con respeto hacia la tribu de Al-Sisi y hacia la tierra de Mac, con conversaciones difíciles que a veces duraban horas y con silencios compartidos que valían todavía más. Dicen que Jerimo, antes de morir, visitó el rancho una vez y se quedó sentado en la galería con los dos, bebiendo café en silencio por casi una hora, y que antes de irse miró a Al-Sisi y dijo: «Sigues siendo de nosotros, eso no cambia». Y miró a Mac y dijo: «Y tú aprendiste algo que la mayoría de los hombres de tu color nunca aprendió». No dijo qué era, pero Mac lo supo. Dicen también que la piedra turquesa quedó para siempre en el estante más alto de la casa de madera fina, no escondida, no guardada en caja, sino ahí visible, azul verdosa, posada donde la luz de la ventana verde le pegaba por la tarde y la hacía parecer viva, y que la cerca del lado norte del rancho nunca volvió a repararse.